Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es José Retana. Yo les voy a acompañar estos próximos minutos en la presentación del capítulo 31, Conservación y Biodiversidad, del curso de Biología General, código 502, basado principalmente en los temarios del curso. Vamos a abordar 6 temas. El primer tema sería niveles de biodiversidad. Los próximos temas los vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. En el primer tema de biodiversidad se nos pide que mencionemos cuáles son los niveles de biodiversidad. Tenemos que detallar que son 3 niveles. El primero se llama diversidad genética, el otro diversidad de especies y el otro diversidad de ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de diversidad genética, tenemos que entender que nos referimos principalmente a esa diversidad que está dentro de cada una de las especies. Es el componente de todos los alelos presentes en una población. Por lo tanto, entre más diverso sea ese conglomerado de alelos, más diverso es su genética. También tenemos la diversidad de especies, que son todas aquellas especies que habitan una determinada región, determinada área. Entre más especies haya, por supuesto que es más biodiverso la zona. Tenemos la diversidad de ecosistemas, que son los ecosistemas presentes en un determinado lugar donde habitan precisamente las especies. Los ecosistemas nos brindan muchos beneficios. Los ecosistemas estos beneficios también se les llama servicios ecosistémicos. Podemos hacer una categoría de estos servicios ecosistémicos en 4, los cuales serían aprovisionamiento, regulación, apoyo o sostén, también se le llama, o culturales. En los servicios de aprovisionamiento tenemos que son básicamente los productos que se obtienen directamente de los ecosistemas. Según este esquema que nos presenta WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en los servicios de aprovisionamiento ellos categorizan o incluyen lo que son los alimentos, las materias primas, recursos medicinales o agua potable. En los servicios ecosistémicos de regulación, básicamente lo que tenemos son todos los procesos que generan los ecosistemas y que nos benefician a nosotros para la regulación, qué sé yo, del ambiente, de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, en este esquema, en los servicios de regulación, se incluye la regulación de la calidad del aire, la del clima, la del agua, erosión, la purificación del agua, también control de plagas, polinización, moderación de los eventos extremos. Cuando hablamos de servicios de apoyo sostén, estos servicios son los que nos van a proporcionar las bases para los otros servicios, o sea, son como decir el motor por el cual los otros pueden desarrollarse. Entonces, en los servicios de apoyo sostenimiento, como lo llama también aquí en WWF, tenemos la formación del suelo, fotosíntesis, ciclo de nutrientes. En los servicios culturales tenemos los beneficios que no son materiales, pero que le aportan mucho al ser humano, entre los cuales vamos a tener todo lo que es espiritual, religioso, estético, recreación y turismo, y salud física y mental. Vamos a ver cada uno de estos servicios ecosistémicos un poquito. Por ejemplo, el de aprovisionamiento. Dentro de este servicio de aprovisionamiento tenemos todo lo que tiene que ver con alimento, materiales brutos y energía. En el alimento, aquí la idea sería que son los alimentos producidos por los ecosistemas. Entonces, uno de los ecosistemas que Costa Rica, por ejemplo, más explota o más utiliza es el recurso pesquero. En este dato que tenemos acá, de estos datos que están aquí son del informe del estado del ambiente. En estos datos se dice que del 2002 al 2010 básicamente se han extraído del mar 511.705 toneladas en recursos pesqueros. En materiales brutos tenemos, por ejemplo, lo que es la madera, que a pesar de que las regulaciones ahora son muy estrictas en cuanto a la extracción de madera silvestre, los datos que tenemos del Informe de la Nación se habla de que en esos lugares desde el 98 al 2015 se han extraído
1 millón de metros cúbicos. Lo bueno acá es que el aumento en la cantidad de metros cúbicos de maderas de plantaciones viene en incremento. Entonces aquí se tiene 9 millones de metros cúbicos contra ese millón que se extrajeron en bosques. En la energía es otro de los grandes apartados que nos brindan los servicios ecosistémicos, y en Costa Rica es utilizada enormemente por las represas hidroeléctricas. En esta fotografía se muestra lo que es el Reventazón, la represa del Reventazón, en donde entre los datos que tiene es que cubre una superficie de 700 hectáreas eh, y 130 metros de altura y medio kilómetro de longitud. Es de las represas más grandes de Latinoamérica. Entre los servicios de regulación tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con purificación del agua, en donde los ecosistemas funcionan como una especie de filtro para, retirar todos esos contaminantes que llegan a los cuerpos de agua naturales. Este mecanismo o esta forma de cómo las raíces y cómo las plantas actúan en el ecosistema natural ha sido también utilizada por sistemas de purificación como las biojardineras o los biofiltros, utilizando el mismo principio de la captación de metales traza o otros contaminantes por los rizomas o por las raíces de las especies vegetales. Tenemos otros servicios de regulación, por ejemplo, lo que tiene que ver con polinización. Si los ecosistemas se encuentran saludables, vamos a tener gran cantidad de diferentes organismos que ejercen actividades polinizadoras, como las abejas, escarabajos, colibríes, murciélagos, avispas, moscas. Entonces, si las condiciones del ecosistema están bien, este servicio nos lo brindan para que podamos tener alimentos variados. También en el control de plagas, eh, los ecosistemas, a través de tener una alta biodiversidad, pueden generar o pueden tener organismos o especies que son claves para que haya un control de plagas. Si los ecosistemas no están saludables o tienen algún problema por la misma acción del ser humano y no se encuentran grupos que son necesarios para control de plagas, podríamos tener afectaciones directas. Un ejemplo de esto, digamos, pueden ser los peces, que los peces, por ejemplo, los soluminos, que son omnívoros, son grandes depredadores de larvas de mosquitos, como los vectores de Aedes aegypti. Entonces, es importante que haya biodiversidad en el ecosistema para que haya control de plagas. En el control de erosión e inundaciones también son muy efectivos todos los sistemas de estabilización del suelo, de taludes. Al tener unas raíces abundantes en el suelo, nos pueden permitir que el agua que está cayendo de la lluvia no llegue directamente al río, sino que haya un proceso de percolación por todos los poros que se están generando en el suelo, y que puede servir como una especie de retardo, y que nos dé tiempo para tomar acciones y para que no ocurran inundaciones. La regulación climática, por ejemplo, es otro de los servicios en donde, como un dato curioso, en las zonas urbanas se ha identificado ya que lugares que tienen arbolado tienen hasta 6 o 8 grados centígrados menos de sensación térmica por la superficie en comparación a otras zonas en donde no existe este arbolado. Y el almacenamiento de carbono es otro de los grandes servicios de los ecosistemas, en donde a la hora de que los ecosistemas y toda la trama verde, todas las especies vegetales están haciendo captura y almacenamiento de dióxido de carbono, estamos teniendo un beneficio directo por la reconversión de este dióxido de carbono en oxígeno. Se habla, según el estado del ambiente, y por el inventario forestal nacional que se hizo, que alrededor de 7,4 millones de dióxido de carbono se almacenan por año.
Otro de los servicios ecosistémicos tiene que ver con el cultural y en el cultural podemos mencionar todo lo que son los beneficios de recreación, de turismo, de salud mental y física. Eh, dentro de dentro de las actividades que los seres humanos hacen, se encuentra, por ejemplo, visitar playas, visitar montañas, hacer avistamiento de aves, eh, hacer avistamiento de ballenas, delfines, un sinnúmero de beneficios que nos está aportando directamente el ecosistema. Entre más biodiverso sea ese ecosistema, más atractivo es para los seres humanos. Recientemente, además, también todo lo que tiene que ver con esta línea de contemplación o de integración emocional y espiritual hacia los ecosistemas ha tenido más o ha venido teniendo más auge en Costa Rica. Eh, Esto se le llama baño de bosque o terapia forestal y básicamente es llevar a las personas o que las personas se sientan integradas visitando un bosque, a veces en la noche, a veces en el día, abrazando árboles. Entonces, esta es una muy interesante actividad que se está llevando a cabo en Costa Rica. Datos curiosos, por ejemplo, la cantidad de personas que están visitando tanto Manuel Antonio, Monteverde y otras zonas turísticas del país. Los servicios de apoyo, como mencionábamos, eran aquellos que nos ayudaban para darle sostenibilidad a los demás servicios. Entonces, aquí tenemos, entre los cuales tenemos el hábitat. eh, si tenemos hábitats sanos, ¿verdad? Que son los lugares donde habitan las especies, vamos a poder tener la posibilidad de que haya mayor biodiversidad y por ende que haya un mejor servicio ecosistémico para diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el que hablábamos de materia prima o el que hablábamos de producción de energía, etcétera. Eh, Tenemos, por ejemplo, otros servicios como fotosíntesis, recursos genéticos, formación de suelos, reciclamiento de nutrientes. Tal vez para detenernos un poquito en cada uno, cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, estamos pensando que es el primer eslabón para producir energía y producir por ende alimentos, ¿verdad? Y toda la cadena trófica va a estar enlazada a esta fotosíntesis. Cuando hablamos de recursos genéticos, estamos hablando de toda esa variabilidad que hay en los seres vivos y en los ecosistemas, de los cuales el ser humano podría también aprovecharse para generar mejores cultivos o hacer ingeniería genética, información de suelos, todo ese material, digamos, depositado por mucho tiempo que tiene una gran riqueza a nivel de suelos y lo que tiene que ver con el reciclamiento de nutrientes, de nutrimentos, como el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono. Bueno, otro de los temas que tenemos que mencionar es el de las amenazas a la biodiversidad. Se podría decir que tenemos algunas amenazas más importantes que otras. Entonces, estas serían las que se consideran como más peligrosas para la biodiversidad. Sería entonces la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación, las nociones interactivas con especies invasoras, la contaminación y el calentamiento global. Eh, si hablamos de destrucción del hábitat, tenemos que pensar en cambio de uso de suelo. Básicamente, cuando nosotros como seres humanos hacemos un uso de suelo diferente para lo que estaba contemplado, para lo que la naturaleza lo estaba destinando, hay una acción fuerte y un cambio fuerte en la adaptación de todos los organismos que viven ahí. Entonces, hay algunos animales que no pueden lograrlo, no pueden adaptarse porque no tienen la capacidad quizás migratoria, porque no tienen la capacidad de resistencia a esa afectación que se hizo. Por ejemplo, si se hiciera una represa y se cortara el flujo del río, las especies no podrían pasar de un lado a otro y podrían tener problemas. Por ejemplo, si la reproducción se hacía en aguas arriba y ya no pueden subir, entonces no podrían continuar con su rol reproductivo.
Hay algunos datos interesantes, bueno, de destrucción de hábitat también tenemos la desecación de pantanos, construcción de carreteras y viviendas, el impacto de las industrias, todo lo que, bueno, aquí está mencionado todo lo que es el urbanismo, ¿verdad? Y el uso del espacio por el ser humano que le quita espacio a los ecosistemas. Algunos datos interesantes, dice que algunas especies necesitan cientos de kilómetros para encontrar comida y reproducirse, y la fragmentación del hábitat amenaza la vida silvestre al dividir los ecosistemas en pequeños predios. Esta imagen básicamente es un ejemplo de un cantón en San José que se llama Curridabat. En este cantón hay, si ustedes miran, hay unos colores, ¿verdad? Estos colores verdes significan la parte de bosque u otras áreas verdes, y la parte gris básicamente es lo que es infraestructura gris, llámese casas, edificios, calles, aceras. Entonces, bueno, en este cantón todavía se conserva una relativa proporción verde, eh, alrededor del 50%. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no hay una conectividad fluida o no hay un parche continuo verde entre que vaya por las zonas grises. Tampoco hay una evidente o una marcada conectividad entre las zonas norte y sur. Estos son algunos de los problemas que se han visto en este cantón, que por ejemplo los ríos principales que lo atraviesan, que sería el María Aguilar como por la parte norte, y por la parte sur como el Tiribí, no se conectan. Otra de las amenazas para la biodiversidad que podemos mencionar es la sobreexplotación. Acordémonos que cuando hablemos de sobreexplotación siempre nos vamos a referir al uso de las especies silvestres con una mayor, digamos, extracción de la que esas especies se pueden recuperar. Dentro de las especies o dentro de los grupos que nosotros como costarricenses más explotamos se encuentra lo que tiene que ver con pesca. Entonces, hay grandes esfuerzos por conservar, por administrar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con pesca. Sin embargo, tiene una gran presión por explotación. Dentro de los grupos más utilizados se encuentran todos los camarones, los peces del Golfo de Nicoya, a pesar de que sí se han hecho grandes esfuerzos por vedas y por incentivos a los pescadores, siempre hay una gran cantidad de sobreexplotación sobre estos recursos. Cuando hablamos de especies invasoras, eh, hablamos de aquellas especies que llegan a un lugar o a una región que no son originarias de ese sitio. Y normalmente estas especies son muy exitosas, se logran adaptar muy bien y logran competir tan bien que logran desplazar a las especies nativas que se encontraban en esa comunidad o en ese ecosistema. En este ejemplo que tenemos aquí, esta fotografía, hay un pasto de elefante que es muy habitual en las márgenes de los ríos de la gran área metropolitana, y es sumamente eficiente y un gran competidor, por lo cual entonces estos parches son usuales de ver en estas zonas. Otro de las amenazas grandes que se da para la biodiversidad es la contaminación. Entonces, en la contaminación podemos ver, podemos pensar que tenemos contaminaciones a nivel químico y tenemos contaminaciones a nivel natural. Las que se dan a nivel natural son muy usuales en la ciudad y tienen que ver más con las aguas residuales, aunque también tenemos otras que tienen que ver con combustión, por ejemplo, gases invernadero. Tenemos todo lo que tenga que ver con pesticidas y retardadores de fuego. En este ejemplo que tenemos en el cantón de Curridabat también, si se dan cuenta, tenemos varios colores, varios puntitos con colores, son lugares donde se han hecho muestreos. En estos lugares donde se han hecho muestreos tenemos diferentes colores. Estos colores están dados por
una clasificación de un índice que se llama BMWP, que está basado en macroinvertebrados acuáticos, y si ustedes se dan cuenta, bueno, y el color rojo sería el color más crítico, el que es más contaminado, y no hay colores que den condiciones saludables, que serían el verde y el azul. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos colores rojos y muchos colores anaranjados y son causados principalmente por aguas residuales. Otra de las amenazas que podemos ver es el calentamiento global. En el calentamiento global tenemos una consecuencia muy usual, que es la migración de las especies. Cuando las especies no se pueden lograr adaptar a una alteración del ambiente, y esta alteración del ambiente dado por un incremento de la temperatura, puede ser que lleguen a extinguirse, o puede ser que bajen sus niveles poblacionales. También el calentamiento puede causar la destrucción del hábitat, afectando directamente a las especies vegetales que están allí, y a su vez las especies vegetales que son el hábitat de otros organismos podrían afectar la consolidación del ecosistema. El ritmo acelerado del cambio climático es causado principalmente por el hombre. Si bien es cierto, los cambios climáticos ocurren durante una serie de tiempo, sí es cierto que el ser humano ha propiciado que este se dé con mayor aceleración. Y de hecho se estima que para el 2050 más o menos como 1 millón de especies van a estar en esa categoría de peligro de extinción debido al calentamiento global. Una de las formas estratégicas para abordar una conservación de especies y de ecosistemas es la iniciativa o el programa de corredores de vida silvestre. Los corredores de vida silvestre, básicamente, bueno, cuando son corredores de vida salvaje, lo que hacen es que nos conectan básicamente dos reservas núcleo. Estas dos reservas núcleo lo conectan con corredores. Estos corredores pueden entrelazarse en dos reservas núcleo o bien pasar por reservas pequeñas, y cada una de esas, por ejemplo, la reserva pequeña tiene unas zonas de buffer o amortiguamiento. Básicamente lo que buscan es que las especies no se aíslen en zonas independientes. Esto podría afectar grandemente la diversidad genética, por ejemplo, y limitar que haya un flujo genético entre las especies, lo cual podría con el tiempo llevar a la extinción también. En Costa Rica hay varias iniciativas de corredores biológicos, hay más de 40 corredores biológicos en el país, y recientemente también se ha comenzado a incursionar en corredores biológicos interurbanos que no necesariamente conectan áreas núcleo, sino que conectan lugares de interés como interés ecosistémico. Entonces, se trabaja mucho en lo que es la trama verde y corredores biológicos que pasan por parques y que se conectan a través de zonas verdes. El concepto de sustentabilidad es una de las estrategias más importantes para poder sobrevivir, y que también los ecosistemas y la vida silvestre sobreviva con el tiempo. El concepto básicamente lo que pretende es que las generaciones futuras puedan disfrutar o puedan tener los recursos necesarios para satisfacer sus propias necesidades. Esto se ve como un ejemplo muy claro, digamos, con lo que es la pesca comercial actual. El esfuerzo de pesca y la tecnología que se utiliza es muy alta, lo cual está incidiendo en tener menos capturas y posiblemente vaya a llevar a la extinción de muchas especies. Si no se tiene una forma más sostenible de hacer eso, es posible que sí no se tengan recursos para las generaciones humanas siguientes. Entonces, si se quisiera hacer
de una manera sustentable, se debería, por ejemplo, preservar los sitios de desove de las especies, o sea, los sitios donde llegan a reproducirse y llegan a poner sus huevos. También limitar la captura de peces. Por ejemplo, se debería de saber el tamaño reproductivo mínimo de una especie para que no se capture antes de que no se haya reproducido una sola vez. Por ejemplo, entre las estrategias. Y también mejorar la tecnología para evitar los daños no intencionados, o sea, que se pesquen peces o organismos que no se quieren pescar, y que vayan de acompañamiento y se llegue digamos, a capturar organismos que no se desean. Otro de los formas que podríamos nosotros considerar para ser sustentable el desarrollo es la agricultura. La agricultura tiene un efecto muy fuerte, por ejemplo, con la deforestación o con el uso de terrenos, con los ecosistemas circundantes, con la afectación en el suelo, con percolación y químicos que pueden ir a los mantos acuíferos o a los cursos de agua adyacentes. Entonces, tener una agricultura que considere de manera sustentable su actividad es muy importante para el desarrollo del mundo y de asegurar los recursos a las generaciones futuras. Por ejemplo, entonces se piensa que la agricultura debería de utilizar la técnica de sembrar sin labrar. Esto tiene que ver con que no se le haga ningún tratamiento al suelo, no se destruya, por ejemplo, la estructura del suelo. Esto ayuda mucho a que se mantengan los nitrógenos atmosféricos que están capturados entre esos rastrojos, entre esa maleza. También disminuye la mano de obra y mejora, digamos, las condiciones del suelo que están utilizando, que están presentes. En agricultura orgánica, por ejemplo, no está la idea de utilizar, o sea, la forma en que se piensa la agricultura orgánica es que no se tienen que utilizar herbicidas, sino que el mismo suelo y la calidad del suelo ayudan y la composición de la forma en que se planta y se siembra ayuda a que no se tengan que utilizar herbicidas, ni pesticidas, ni fertilizantes. Los depredadores naturales entonces van a ser los que van a funcionar como un control de plagas. Diversos cultivos también reducen la aparición de plagas y enfermedades. Entonces, dentro de la agricultura orgánica es muy utilizado la forma de plantación con diferentes cultivos para que los mismos cultivos entre ellos ayuden a generar biodiversidad y la misma biodiversidad ayuda a hacer un control biológico. Bueno, sería todo por esta presentación. Les agradezco mucho de su compañía y hasta luego.